No pensamos decir nada nuevo, aunque confiamos que el propio Espíritu haga nueva la misma palabra de siempre para nosotros cada vez más. Algunas de estas cosas se han compartido con hermanos en otros lugares y aún con algunos de los que están aquí. No siempre todos han estado. Será necesario hacer mención de alguna bibliografía porque realmente el tiempo es corto y lo que se ha de compartir es mucho. Confío que el Señor me ayude y a Él le pido que me mantenga dentro del espíritu de la palabra, que pueda limitar las especulaciones. Pido a los hermanos que estén muy atentos para hacer diferencia entre lo que es la lectura exegética de la Escritura, la cual tiene el primer nivel entre las cosas que leemos y decimos, y también otras cosas que quizá puedan ser noticias complementarias, que no es lo mismo que las Sagradas Escrituras. Entonces, por eso pongamos mucha atención a los niveles de autoridad de lo que se diga. Lo que la Escritura dice es la máxima autoridad por el Espíritu. Ya las noticias, bueno, es mejor conocerlas que ignorarlas, así sean desagradables algunas. No las ponemos en el nivel de la palabra, tenemos que saber cernirlas, pasarlas por el sedazo del discernimiento del Espíritu y la palabra en el corazón de los santos. Entonces, cuando hagamos mención de alguna cosa de esa segunda categoría, lo dejemos ahí, en esa categoría. No vamos a hacer doctrina de las noticias, pero como estábamos leyendo, las noticias estaban ya previstas por la palabra de Dios. De la palabra de Dios es palabra de Dios. Y las noticias son palabras de reporteros. Solo que a veces los reporteros ni se dan cuenta que están contando lo que Dios dijo que habría de acontecer. Con los hermanos que nos conocemos de un tiempo atrás, saben que hemos procurado seguir la Sagrada Escritura en muchos asuntos centrales acerca del Señor mismo, de Dios mismo, de Cristo en su divinidad, en su humanidad, en su obra, la obra del Señor en la cruz, en la resurrección, en la ascensión, lo relativo al Espíritu, lo relativo a la vida en el Espíritu, lo relativo a la vida de iglesia, lo relativo a señales de los tiempos. Y como se nos dice en el capítulo 1 del Apocalipsis, que es el libro de la revelación de Jesucristo, el Señor mismo allí, cuando le dice a Juan que escriba, le divide las cosas que Juan había de ver en 3 niveles. Primero, en el verso 11 del primer capítulo le dice Juan, escribe en un libro lo que ves. Y entonces le muestra la visión del Cristo glorificado en medio de los 7 candeleros de oro. Y explica cuál es ese misterio de las 7 estrellas y de los 7 candeleros. Dios, por medio de hablarle a 7 iglesias locales de aquella época en la provincia romana del Asia Menor, lo que hoy es Turquía, dice al final de cada mensaje a cada una de esas 7 iglesias, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea que lo que el Señor glorificado en medio de los candeleros fue hablando a cada una de 7 iglesias locales históricas específicas de aquella época. Con eso el Espíritu Santo está hablándole a todas las iglesias.
Y además que el libro del Apocalipsis, desde el inicio hasta el final, se nos presenta como una profecía. Entonces no podemos leer aquellos 7 mensajes solamente como dirigidos a aquellas 7 iglesias de allá, aunque sí Dios usó aquellas condiciones históricas, las puso en un determinado orden y habló no solamente a esas 7 iglesias, sino que al hablarle a esas 7 iglesias, habló también profecía para las épocas que pasaría la iglesia, donde prevalecería en una u otra época lo que había sido tratado en una u otra iglesia local de la época antigua. Y además de eso, el Espíritu Santo aplica lo que podríamos llamar un principio de analogía. Así como el Señor le habló a esa iglesia de Éfeso, le habló a cualquier iglesia de la tierra y le habló a cualquier época cuando prevalezca lo que prevaleció en esa otra primera época. Así que el Señor le habla a toda la iglesia universal, a todas las iglesias de la tierra, hablándole a aquellas 7 iglesias. Entonces, después ya en el capítulo 1 de Apocalipsis, ya no en el verso 11, sino en el 19, dice: Juan escribe las cosas que viste, las cosas que son y las cosas que han de ser después de estas. Y le dividió lo que Juan había de ver en 3 partes. Lo que viste, que se refiere a la visión del Cristo glorificado. Todo lo relativo a Dios que se conoce en Cristo y todo lo relativo a la persona de Cristo, a su divinidad, a su humanidad, a sus funciones de redentor, de sacerdote, de profeta, de rey, de juez. Y vemos esas cosas en los detalles que se nos presentan de la visión del Cristo glorificado. Y luego le dice: y las cosas que son, que tiene que ver ahora ya no solo con Cristo, que es el fundamento, sino con la edificación sobre el fundamento, lo cual es la iglesia. Las cosas que son están representadas en esas 7 iglesias, y lo relativo a la iglesia, Dios lo tratando a esas 7 de manera geográfica, histórica, y también hablando de manera profética a las épocas donde aquello prevaleciese, y hablándole a sí mismo de manera analógica, es decir, cuando sucede en cualquier iglesia de cualquier época y de cualquier lugar algo análogo, similar o parecido a lo que aconteció con aquella iglesia a la que él está tratando, el Espíritu se lo hace oír. No digan: bueno, eso se lo habló, fue a Éfeso. Sí, Jesús se lo habla a Éfeso, pero el Espíritu Santo se lo habla a todas las iglesias. Sí, Jesús le habla a Esmirna, pero el Espíritu Santo se lo habla a todas las iglesias. Ese es el principio de analogía. Alguno dice: oye, pero eso de los bueyes se lo habló, fue en el Antiguo Testamento a los que aran con bueyes. Sí, pero Pablo lo aplicó también en otro tiempo. Eso es principio de analogía. Pero por allá en Mateo dice que es que los que están en los montes, cuando vean estas cosas, huyan de Jerusalén y váyanse a los montes, y los que estén en el campo no vuelvan atrás, sino que se queden en el campo y no vuelvan a la ciudad. Eso se lo habló a los judíos allá. Sí, pero cuando acontezcan situaciones análogas, semejantes o parecidas, también lo son las instrucciones. Ese es el principio de analogía. Entonces, las cosas que son se refieren a la iglesia. Y después vienen las cosas que serán, o las que habían de ser después de estas. Entonces, por eso cuando termina el capítulo 2 y el 3, donde se nos habla de las iglesias y se nos habla a las iglesias, ahora desde el cielo aparece el trono de Dios y la voz del Señor llamando a Juan: Juan, sube acá y yo te mostraré las cosas que han de ser después de estas. Y somos
trasladados con Juan. Juan subió para mostrarnos a nosotros, porque es para manifestar a sus siervos, y si somos siervos, esto no es para confundirnos, sino para manifestarnos las cosas que deben acontecer, porque a Dios le interesó decírnoslas, porque esa es la fidelidad de Dios. No hará nada Yahvé el Señor sin que revele primero su secreto a sus siervos, los profetas. ¿Acaso no le voy a contar a Abraham, mi amigo, las cosas que han de ser? Yo sé que él va a enseñar a su familia para seguir en los caminos del Señor, entonces ¿cómo me voy a quedar callado? ¿Cómo no le voy a decir a Abraham, mi amigo, las cosas que han de suceder? A los apóstoles les dijo, mire, yo ya no les llamaré más siervos, sino amigos, porque las cosas que he oído de mi Padre os las he dado a conocer. El siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos porque les he hablado de las cosas que mi Padre me dice. A los de afuera se les habla en parábolas, pero a los de adentro todas las cosas se les aclaran. Jesús habló la parábola del trigo y la cizaña a los que estaban afuera, pero cuando entró en la casa le habló a los que estaban adentro la explicación del velo para adentro de aquella parábola. Entonces nos damos cuenta que así como el Señor al principio subdividió esa revelación de Jesucristo en esas tres partes, lo que viste que es netamente cristológico, las cosas que son, que es netamente eclesiológico, y las cosas que han de ser después de estas, que son escatológicas, aunque también no es que se separen, sino que se desarrolla una en la otra. En lo escatológico continúa lo eclesiológico, y en lo eclesiológico continúa lo cristológico. Lo cristológico pasa, no desaparece, pasa a lo escatológico. El mismo Cristo de la Trinidad eterna, el mismo Cristo de la eternidad, el mismo Cristo de la planeación, de la arquitectura, es el mismo Cristo de la creación, el mismo Cristo de la revelación divina, el mismo Cristo de la redención, de la cruz, de la resurrección, de la ascensión, del reino, del juicio. Es el mismo Cristo que dice, vendré a vosotros y en aquel día conoceréis que yo estoy en mi Padre y mi Padre en mí y yo en vosotros. Es el Señor Jesucristo en nuestros espíritus, habitando también y formándose en nuestras almas y eventualmente también vivificando y entonces después glorificando también nuestros cuerpos. Es el Cristo también del reino milenial, del juicio tanto del tribunal de Cristo, o el juicio de las naciones, o el juicio del trono blanco, y también el Cristo del cielo nuevo, de la tierra nueva, de la nueva Jerusalén. Es un mismo Cristo. El Cristo de la escatología es el mismo Cristo de la cruz. El Cristo de la Pascua es el Cristo que abre el libro sellado con 7 sellos. Es el Cristo que hace que se toquen las trompetas y se derramen las copas. Es el mismo Cristo. Así que no debemos cerrarnos a la plenitud de Cristo. Debemos celebrar todas las 7 fiestas, desde la primera de la Pascua hasta la última de los tabernáculos, que no termina aquí. La de los tabernáculos nos dice que aquí somos peregrinos, pero peregrinos en dirección a un final. Amén. Y por eso aún en el milenio, como dice Zacarías 14, se sigue hablando de la fiesta de los tabernáculos, también en el milenio. Porque en el milenio todavía el campamento de los santos es eso, un campamento. Porque el final no es en el milenio, es en la nueva Jerusalén. Y hacia allá es todo nuestro peregrinaje. Bendito el nombre del Señor. Entonces, en el mensaje de los 3 ángeles, en la segunda parte del Apocalipsis,
que es el librito abierto que se había comido Juan, porque al principio estaba cerrado, pero cuando fue abierto había que comérselo para profetizar de nuevo y concluir la revelación. Entonces, la segunda parte del Apocalipsis es esa profecía de nuevo, el libro abierto que se comió Juan para poder profetizar, así como cuando Ezequiel se comió el rollo y profetizó 48 capítulos, también Juan se comió el libro abierto y profetizó hasta terminar Apocalipsis. En esa segunda parte, que es el libro abierto que él se comió y ahora profetiza desde él, nos vuelve a hablar de esos tres mensajes del fin, que tienen esa triple ese triple énfasis. Es el primer ángel que habla del Evangelio eterno, que es un énfasis evangelístico, cristocéntrico, cristológico, y el segundo que habla de la caída de Babilonia, que es un mensaje eclesiológico, y el tercero que nos advierte para no dejarnos marcar por la bestia ni su imagen, y que nos habla del final triste de los que adoren a la bestia y no a Dios. Es escatológico. Esa triple división cristológica, eclesiológica y escatológica está en la revelación de Jesucristo desde el principio y por el corazón y llega hasta el final. Además que ese libro no es un libro aislado, sino que es el libro terminal de toda la Biblia. Por lo tanto, el mensaje de Dios tiene esos tres aspectos, porque no son tres cosas independientes, sino tres escenas consecutivas de un mismo espectáculo. El espectáculo tiene la hora de Jesús. Cuando las mujeres estaban viendo al Señor en la cruz, nos dice el Evangelio de Juan que estaban viendo ese espectáculo. Ese era el espectáculo en la primera escena. Pero luego el apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios, capítulo 4, que ahora el espectáculo es la edificación de la iglesia. Pero eso no es todavía el final. Ni siquiera el derramamiento del Espíritu es el final. Aunque vemos la obra del Padre, la del Hijo y la del Espíritu, que es el hacer de Dios. Cuando Dios trino habló a hagamos al hombre, ahí en ese hagamos estaba la parte del Padre, la parte del Hijo y la parte que haría el Espíritu. Pero aún el Nuevo Testamento nos enseña que el Espíritu es las arras o el anticipo de la herencia. O sea que después de recibir el Espíritu, recibiremos el resto de la herencia. Y aún la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción hacia la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Los hijos de Dios son las primicias de las criaturas de Dios que reciben las primicias del Espíritu. Amén. Entonces he dicho estas cosas para que nos vayan sirviendo de un preámbulo hacia lo que es la carga del Espíritu para esta mañana. Como les dije, el tiempo es corto, lo que hay que decir es necesario decirlo. Voy a necesitar un poco de tiempo, así que se lo digo desde ya para que se preparen. Puede ser que nos demoremos hoy un poquito fuera de lo acostumbrado. No sabemos si vamos a dividir el mensaje en dos partes o vamos a seguir hasta la hora del almuerzo. Eso depende de lo que el Espíritu haga con todos nosotros. A ver si seguimos comiendo de este otro almuerzo, hacemos un break o no lo hacemos. Eso lo dejamos al Espíritu. No lo vamos a decidir nosotros. Vamos a ver cómo nos conduce el Señor por el camino. Dije todo esto para que tengamos presente lo que vamos a hablar a continuación dentro del contexto general de la Escritura. No se pueden hablar todas las cosas al mismo tiempo y cada cosa tiene su momento, y cuando la carga del Espíritu coloca en el corazón algo durante un tiempo y lo insiste, tú no puedes salirte de ahí, tienes que obedecer al Espíritu y hablar no lo que te gusta, lo que piensas que sabes, sino lo que Él quiere.
aún sabiendo que es una cosa controversial, que lo ha sido desde el tiempo del judaísmo y aún en la era eclesiástica, pero de todas maneras hay que arriesgarse a mirarla porque está en la Biblia, pertenece al consejo íntegro de Dios y además que tiene su lugar en el rompecabezas y además que las cosas ya se nos están adelantando, ya se nos están colando por debajo de la puerta, por las ventanas, por las rendijas, y si nos toman por sorpresa, seremos nosotros los que saldremos perdiendo. Así que Dios quiere con su palabra hacernos conscientes de una manera cada vez más clara y concisa de cosas que Él juzgó que era necesario revelarlas, que están en la Escritura y que en su momento y en su hora las necesitamos. Quizá los niños no necesiten los dientes verdaderos durante sus primeros 7 años de vida y basta con los dientes de leche. Pero cuando hay que morder carne, cuando se pasó de la leche y de la papilla para comer la carne, es necesario proveerlos con nuevos dientes para poder masticar ciertas cosas que antes no se masticaban y también poder enfrentar ciertas cosas que ya están por ahí, aunque algunos apenas saben de algunas, otros quizás no saben de nada, pero el Señor es fiel y nos prepara con su palabra y es las herramientas de la palabra las que nos permitirán discernir e interpretar los acontecimientos cada vez más terribles y extraños que la palabra ya anunciaba que vendrían y que tendríamos que enfrentar en los últimos tiempos, y para poder enfrentarlos necesitamos las herramientas que siempre estuvieron en la Biblia. Y quizá muchas veces pasamos por ellas, pero como no era nuestra hora, es como cuando el organismo come alguna comida y lo que necesita en ese momento, pues lo aprovecha y el resto va para la letrina. Cuando pasan vendiendo frutas con el carrito por el frente de la casa, usted agarra las que necesita, unas bananas, unas mandarinas, una piña, unos aguacates, y lo otro pasa para los otros vecinos. Pero llega la hora en que tienes que tomarte una cosa que siempre la tenías ahí, seguro la habías leído y no la habías visto. O habías visto un poquito, pero no habías visto todo lo que implica. Hasta que llega la hora en que necesitas eso de una manera mucho más clara, como una herramienta que puedas manejar y que te ayude a través de la palabra a discernir las cosas que están aconteciendo ya y las que se están viniendo de manera peor. Entonces, algunas cosas yo sé que mis hermanos ya las han considerado, comprendan que otros todavía no las han considerado de la misma manera, otros apenas las van a empezar a considerar, además que no estamos leyendo solamente para los que estamos aquí presentes, porque los hermanos están grabando y si es la voluntad y providencia de Dios que esto llegue a otras partes, me perdonan que en algunas cosas tenga que ser redundante, tenga que citar alguna bibliografía para poder completar después en la investigación las cosas de una mejor manera. Anote la bibliografía, porque como les dije, el mensaje es largo, el tiempo es corto y el mensaje apenas será una introducción, aunque sea larga, con hermanos en otros lugares, y los cito a propósito para los que quieran después revisar con más detalles estas cosas que aquí apenas serán mencionadas o aludidas cuando estuvimos en algunas escuelas de la obra del Señor, ya sea en Santiago, ya sea en Río de Janeiro, Cabo Frío, o en Salvador Bahía, o aquí mismo en Colombia, en Bogotá. Algunas de estas cosas ya fueron mencionadas. Lo que aquí diremos en esta sola ocasión, le dedicamos 15 días con reuniones largas todos los días, allá en Salvador Bahía, del 1 al 15 de octubre del año pasado, y también antes en el mes de abril. Así que esas cosas, gracias a Dios, ellos las quisieron grabar, y el que las quiera tener, simplemente se preocupa por tenerlas y las tendrá.
Lo digo por lo que se explicó con detalles aquí tendrá que hacerse corriendo y quizá ni siquiera explicarse, y por eso aludo a la bibliografía. Algunas cosas voy a decir, no se han dicho en todas partes, sino en algunas. Los que ya las oyeron, por favor, ejerzan su paciencia para los otros que apenas las van a considerar en esta ocasión. Amén. Bueno, vamos a ir al libro del Génesis. Y voy a decir algunas cosas mínimas, pero que por causa del combate que se tiene que pelear en el área de la alta crítica y en el área de las religiones comparadas, es necesario detenernos un poquito en la comprensión de algo que vamos a ver aquí en los primeros capítulos, algo bibliológico, para ver la antigüedad y la fuente y la autoridad del testimonio bíblico sobre las reinterpretaciones seculares y de parte de los enemigos de la palabra del Señor, que se pretenden ser más antiguas, pero fíjese que el Espíritu Santo puso a leer a nuestra hermana Rayla un capítulo que yo le iba a leer, Rayla, pero el Señor quiso que lo leyeras tú sin habernos puesto de acuerdo. Y por si acaso alguno no había entendido portugués, le puse en el corazón a Toñito para que lo repita en castellano, y eso me confirmó de que realmente el Señor estaba confirmando la carga de la palabra. Ahí decía, entre muchas cosas, el Señor comparando su enseñanza con la que los paganos tienen como de dioses, pero que en verdad no son sino demonios, y que no están enseñando ni lo del futuro correctamente, ni lo del pasado. El Señor dice que Él fue el primero que enseñó tanto acerca de los principios como acerca de lo que viene a Sión. Dios reclama los derechos autorales. Y es necesario ver algunos detalles aquí que se han tratado, como les dije, más en el libro preliminares a una exégesis cosmogónica, en el libro Al Principio y en el libro de Aproximación a Crónicas, que trata también lo del principio, en cierta porción. Se trata esto con más detalles y con una bibliografía extensa que está allí en esos libros. Aquí voy a recordar solamente lo mínimo necesario. Entonces, abramos en Génesis inicialmente en el capítulo 1. Y acuérdense que los números de los capítulos y los números de los versículos fueron acrecentados en la Edad Media Alta por dos arzobispos de Canterbury, uno en el siglo XII y otro en el XIV. Uno fue el que dividió la Biblia en capítulos y el otro, después de 2 siglos, le añadió los versículos, y es muy útil porque nos ayuda a encontrar rápido los pasajes. Ustedes se han dado cuenta cómo se citaba la Biblia, el Antiguo Testamento, en el Nuevo. En algún lugar dice David así, en algún lugar, porque todavía el arzobispo de Canterbury no había puesto capítulo tal, número tal. Entonces es en algún lugar, y si alguno se acordaba de ese lugar, se demoraba mucho encontrando. En cambio ahora ya no hay que decir en algún lugar, sino que si nos acordamos los números, en el 2.14 dice así, en el 3.15 de tal, etc. Y esa es la utilidad de esos números, pero acuérdense, esos números y los títulos de la sociedad bíblica que aparecen en los capítulos, que también son útiles y muchas veces dicen bien de qué se trata el pasaje, a veces ni captaron bien el pasaje. A veces no se aplicaron los números con coherencia, a veces las ideas fueron cortadas por los capítulos, así que yo voy a tener que hacerles el favor de pedirles que en este momento vuelvan a sacarle los números y los versículos, porque no nos vamos a guiar por los números y los versículos, vamos a usar solo para encontrar los pasajes.
pero las ideas son las que dicen dónde comienza y dónde termina una perícopa. Una perícopa de perímetro, y una perícopa quiere decir una unidad completa de una idea. Por ejemplo, una parábola es una perícopa donde comenzó la parábola hasta donde terminó la parábola. O un relato de una historia X, aquí empezó la historia y aquí terminó, esa es la perícopa. A veces aquellos queridos arzobispos pusieron el inicio del capítulo en el inicio de la perícopa y cuando terminaba la idea, terminaba el capítulo. Pero no fue así siempre. Y entonces vamos a tener que hacer abstracción de aquello para seguir la idea desde el principio hasta el fin. Ya con algunos hermanos hemos tratado el asunto de los Toledot, y solamente por cuestiones de alta crítica y para refutar lo que los seguidores de los dioses paganos están queriendo hoy decir y están diciendo a gran voz por toda la tierra y confundiendo a través de internet a mucha gente. Si usted no es tan aficionado a internet, gracias a Dios está un poquito protegido de eso, pero las cosas están circulando y hay que domar el toro por los cuernos. Entonces por eso voy a hablar un poquito de los Toledot, solo para una cuestión de autoridad espiritual, mostrar la antigüedad de la versión bíblica por encima de la versión postdiluviana de los sumerios posteriores a Nimrod. Vamos a leer de un Toledot de Noé. La palabra Toledot es una palabra griega que aparece a lo largo de todo el Génesis. Moisés recibió, como dice la Escritura, la notificación de Dios. Notificaste tus palabras a Moisés, dice un salmo. Solo que Moisés mismo cita explícitamente su bibliografía. Y lo que no nos permite captar la bibliografía es que en vez de ponerle la atención a la perícopa desde su inicio hasta su epílogo, o sea, el epílogo es al principio y al final es el colofón, el final del Toledot o del relato o de la genealogía o de los antecedentes. Entonces los números nos confunden. Vamos a ver el texto desde el hebreo cuando no tenía ni capítulos ni versículos. En el libro al principio está fotografiado el texto en hebreo, de manera que, como aquí no lo puedo mostrar, allá en Bahía se pudo hacer todo con el hebreo y también el griego. Aquí vamos a tener que apelar a la paciencia para que lo puedan confirmar después ustedes mismos. Toledot es una palabra que aparece en Génesis, no solo en Génesis, pero en Génesis aparece varias veces. La palabra Toledot es una palabra plural y femenina. El plural masculino termina en im y el plural femenino termina en ot, la o y la t. Toledot quiere decir relaciones, relaciones en el sentido de relatos, solo que relato es masculino, por lo tanto relaciones. Como cuando Hernán Cortés, el conquistador español que vino visitando a los incas y después incluso comenzó por allá, por México y fue viniendo hacia el sur, él escribió unas relaciones de sus viajes, así se llamó sus escritos, sus cartas que mandaba a los reyes, a sus conocidos en España, contando lo que habían descubierto y cómo iban conquistando. Y a todos esos relatos se les llamó relaciones, ¿no? Entonces, eso es el sentido de la palabra Toledot, plural femenino, relaciones. A veces es una historia de los orígenes, un relato con partes. A veces es una relación de nombres de los hijos de fulano, los nietos, los bisnietos, o sea, una relación para atrás y una relación para adelante, los antecedentes y los descendientes. Entonces ustedes recordarán
que en algún lugar dice, estos son los orígenes de los cielos y la tierra. Esa palabra orígenes, en el original, es Toledot. Pero donde dice, y estas son las generaciones de Adán, en el original, y dice Toledot. Y esta es la historia de la familia de Jacob. En el original dice Toledot. O sea, Toledot para orígenes, Toledot para generaciones, ya sea de antecedentes, ya sea de sucesores, Toledot para la palabra historia. Entonces ya se dan cuenta cómo las traducciones en las versiones que tenemos son amplias, pero la palabra incluye todos esos sentidos en la palabra hebrea, plural, femenina, que al traducirse relaciones, incluye tanto relatos como orígenes, como historia, como listas genealógicas, ya sea de descendientes o de ascendientes, etc. Entonces, la palabra de Dios en Génesis está subdividida en Toledot, o sea, las relaciones que sirvieron de fuente para Moisés y que provienen de los propios patriarcas que vivieron y coleccionaron esos relatos y esas genealogías. O sea que Moisés escribió, inspirado por Dios, pero haciendo uso de sus fuentes bibliográficas, de la misma manera que en el Nuevo Testamento, Lucas, también inspirado por Dios, también pesquisó y también consultó, y toda la pesquisa de Lucas fue introducida en el Evangelio y en los Hechos y en la Epístola a los Hebreos. Y Lucas pesquisó, pero fue inspirado por el Espíritu Santo, porque no quiere decir que el Espíritu Santo no pueda inspirarte a pesquisar, a investigar diligentemente, como lo hizo Lucas desde su origen, todas las cosas, escribiéndolas en orden. Entonces, así como Lucas escribió inspiradamente, habiendo consultado y sabiendo que otros también habían escrito, y dice, puesto que muchos han tratado de poner en orden las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, me ha parecido también a mí escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. O sea, el Espíritu Santo le puso esa carga a Lucas para escribir de nuevo muchas cosas, hacer uso de unas y de otras, pero complementarlas. Y hay cosas que las dicen los 4 evangelistas, cosas que las dicen solo 3, cosas que la dicen solo 2 y cosas que las dice solo Lucas, que a los otros no les pareció de interés o las desconocieron o juzgaron que no era necesario escribirlas. El mismo Juan dice que si iba a escribir todo, no cabrían los libros porque eran en forma de rollos, ¿no? En todo el mundo. Entonces escribió las principales. Estas se escribieron para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida eterna. Eso era lo mínimo necesario. Pero Lucas también escribió algunas cosas que solo él las dice, que son exclusivas de Lucas. Gracias a Dios, porque esa fue la parte específica de su testimonio. Entronca, ensambla con la de los demás, pero tiene también su aporte propio. Así también Moisés incorpora y cita de explícita las fuentes que él usó y generalmente las denomina como Toledot tal cosa, o sea, las relaciones de. Entonces yo quería llamarles la atención a eso, por lo menos en las primeras. Entonces vamos al capítulo 1 de Génesis para que ustedes noten un detallito. Y ese detallito lo van a notar cuando empieza a narrar la creación desde el principio y la composición de las cosas, la hechura de las cosas en 7 días. Y va en el 6º día y se acabó el capítulo, pero no se acabó la perícopa. ¿Entiende la diferencia entre perícopa y capítulo? Capítulo es de donde va el número 1 hasta que termine y comience el 2. Pero la perícopa no acabó cuando acabó el capítulo 1, porque después en el capítulo 2 llega a declarar el 7º día. ¿Y cómo que 7º?
¿Séptimo en relación a qué? Pues al sexto. Y el sexto en relación al quinto, y el quinto en relación al cuarto, así hasta el principio. O sea que la perícopa termina cuando se acaba el séptimo día. O sea que aquí nuestro querido arzobispo de Canterbury, no voy a decir el nombre, ni lo estoy criticando, ni quiero ser satírico con él, no. Yo también soy falible, yo también necesito que me corrijan, que me ajusten, para bien de la iglesia. Él puso el fin del capítulo antes que terminara la perícopa. Así que la perícopa termina en el versículo 4, la parte A. Entonces empieza a contar la creación del cielo y la tierra y los 7 días, y llega al capítulo 4, la parte A, y dice esta traducción: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. Y si tú lo miras, el texto en el hebreo, esa última frase está separadita, separadita. Ahí termina la primera tableta. ¿Por qué digo tableta? Porque en la época antigua no se escribía en libros como estos de papel, sino que se escribía en tablas de barro, con cuñas, y por eso se le llama escritura cuneiforme, en forma de cuñas. Y esas cuñas se escribían en el barro y luego se secaban al sol o se cocinaban y quedaban como ladrillitos en forma de tabletas, como si fueran baldosas cocinadas. O sea que si te caía un libro en la cabeza, era terrible si se te caía una colección de tabletas, es como si te cayera un montón de ladrillos encima. Entonces, cuando terminaba la tableta, en algunas veces se ponía el colofón, o sea, al final, a veces había un epílogo, un epígrafe. Epígrafe es lo que se escribe al principio, y epílogo lo que se escribe al final, que se le llama también colofón. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y después empieza a relatar, día primero, día segundo, día tercero, día cuarto, día quinto, día sexto, día séptimo, y cuando terminó el día séptimo le pone el colofón. Hela Toledot Hashamayim Vet Haeretz. Estas son las relaciones de los cielos y la tierra. O sea que ese versículo, la parte A del verso 4 del capítulo 2, es el final de la primera tableta. Por eso le dije que no se deje engañar por los números. Porque, mire lo que va, si usted pone eso como lo pusieron aquí, debido al número y a los títulos de la Sociedad Bíblica, por no quedarse solo con el texto en hebreo, entonces usted piensa que lo que va a decir aquí es el comienzo de lo que viene, pero cuando lee lo que viene no mencionó nada de la creación de los cielos y la tierra. Eso lo mencionó fue antes. ¿Ve? Desde Génesis 1:1 hasta 2, capítulo 3, ahí es que cuenta la historia de los cielos y la tierra, las relaciones, los relatos del origen. Entonces el relato está al principio y al final está el colofón, así como a veces Moisés escribe una ley y al final dice, esta es la ley acerca de la lepra, o esta es la ley acerca de tal cosa. A veces lo pones al final, primero relata la ley y luego dice qué es. A veces lo pone al principio en otros pasajes, por allá dice, esta es la oración de Abacú, a veces lo pone al final, a veces lo pone al principio. Pero tú tienes que ver que en Génesis comienza siempre poniendo al final la identificación de la tableta, o sea, la cita de la bibliografía patriarcal que usó Moisés, y eso debemos entenderlo bien. Hoy muchos ni siquiera le quieren atribuir a Moisés el Génesis. Lo quieren hacer más tardío, pero el Génesis fue reelaborado por inspiración divina por Moisés
haciendo uso e incluyendo en su relato los relatos patriarcales de los testigos directos que vivieron los acontecimientos que relatan. Y esto es necesario entenderlo bien. Y si lo ves en el hebreo y entiendes este asunto de los Toledot, y no te dejas enredar en los títulos de la Sociedad Bíblica, ni en la puntuación que a veces no viene en el hebreo y se la ponen los traductores. El texto bíblico original es inspirado, pero no todos los traductores son inspirados. Y hay que examinar a los traductores, porque entre traductor y traditor hay un paso muy corto. Traductores es el que traduce y traditores es el que traiciona. A veces sin darse cuenta, pero a veces algunos lo hacen teológicamente. Si ellos son hipercalvinistas, traducen hipercalvinistamente. Si son arminianos, traducen arminianamente. Pero hay que traducir exegéticamente para aprender de la Biblia y dejar que sea ella la que nos hable y no nosotros quererle hacer decir lo que no lo dice como queremos. Entonces lo traducimos como quisiéramos que hubiera dicho. Pero hermanos, en estos casos hay que leer como Dios lo dijo y decirlo como Dios lo dijo, en lo posible. Amén. Entonces, ya vieron este primer ejemplo. Ahí cuenta la historia de que de los cielos y la tierra. ¿Dónde la cuenta? De ahí en adelante, en el capítulo 4. No, en el capítulo 4 solamente cuenta la historia de Adán y Eva, no de los cielos y la tierra. De los cielos y la tierra la cuenta es desde el 1:1 de Génesis. Ya iba contando el primer día y el segundo y el tercero hasta descansar en el séptimo. Y ya cuando termina el séptimo, ahí esa es la perícopa, entonces dice, ¿qué fue lo que escribió? Eso era muy común y muy normal en el tiempo antiguo, como lo puedes comprobar por medio de la arqueología. Después que narró todos esos orígenes, dice el final, Hela Toledot. Incluso cuando la Septuaginta tradujo este primer documento, estas primeras relaciones o Toledot, él incluyó la palabra biblión en la Septuaginta, que es la traducción griega del hebreo, del Antiguo Testamento, antes de Cristo, que es la que utilizan los apóstoles cuando citan el Antiguo Testamento, mayormente citan de la Septuaginta, o sea, la traducción griega anterior a Cristo del Antiguo Testamento hebreo, pero ahora traducido al griego. Y allí aparece la palabra biblión, que sería la traducción de la palabra sefer, que aparece en las segundas relaciones. Las segundas de las relaciones, después de contar la historia de Adán y Eva, se los voy a mostrar, dice, este es el libro de las relaciones de Adán. Es el segundo Toledot mencionado, las segundas relaciones. Las primeras se refieren al origen. Entonces, por eso esa frase, estos son los orígenes de los cielos y la tierra, no es para lo que viene, porque lo que viene es Adán y Eva. Se refiere a lo que venía, que es el origen de los cielos y la tierra. Entonces, el original, y cuando tú lo ves en hebreo y ves la frasecita aislada, separadita, al final de la tableta, tú lo ves mejor. Entonces, las relaciones o el libro de las relaciones de los cielos y la tierra comienza en Génesis 1:1 y esa perícopa completita va hasta el capítulo 2, versículo 4, parte A. Y ahí es donde se debía haber puesto el punto. Claro que en hebreo no se pone punto. Pero si tú lo miras está aislado, separaditos. Y las fotografías, o sea, los facsímiles, los encuentran allá en ese libro que les dije al principio. 1. Relaciones de los cielos y la tierra. Y ahí están las perícopas y las traducciones demás. Después,
en la parte B del versículo 4 del capítulo 2 comienza un segundo documento. En el primero hablaba de Elohim, la palabra Yahvé no aparecía, pero en el segundo documento aparece ahora el nombre Yahvé Elohim. Entonces, mire cómo comienza el segundo documento. El día que Yahvé Elohim hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Yahvé Elohim aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Yahvé Elohim formó al hombre del polvo de la tierra, y ahí empieza a contar cómo fue que creó al hombre, dónde lo puso en el jardín, cómo le sacó a Eva del costado y no le llamó Eva, le llamó Isha, porque él era Isha, el varón, ella Isha. Fue Adán el que le puso Eva a Isha. Dios a los dos los llamó a Adán, a los dos, y llamó el nombre de ellos Adán. Fue después del pecado que le echó la culpa a Adán a Eva y la llamó de Eva. Y entonces aparece el capítulo 3 con la historia continuando de Adán y Eva, o sea, de Adán, y llega la parte de Caín y Abel, y llega el final de la tableta, la bibliografía citada, dice el 5.1a. El 5.1a no es para empezar, sino para terminar el libro de las relaciones de Adán. Vea, este es el libro de las Toledot Adán. Esa es la palabra. Gela Sefer Toledot Adán. O sea, este es el libro de las relaciones de Adán, de las relaciones. Toledot, igual que allá decía orígenes, Toledot, aquí dice generaciones, pero es la misma palabra, Toledot. ¿Cuál fue el pasaje que nos habló de Adán? Pues el capítulo 2, el capítulo 3, el capítulo 4 y el primer verso, la primera mitad del verso del 5.1. Eso fue lo que nos habló del segundo Toledot, el segundo documento, la segunda tableta que Moisés puso a continuación de la primera. ¿Usted se da cuenta que Moisés está citando la bibliografía? Él cuenta las relaciones de los 7 días, la creación y luego el heptamerón, los 7 días, y dice, estas son, o este es el libro, como la Septuaginta, de las relaciones de los cielos y la tierra. Se refería a lo primero. Y luego dice, y este es el libro de las relaciones de Adán, y se refiere a lo segundo que copió. Y está citando la bibliografía, Gela Sefer Toledot Adán. Este es el libro de las relaciones de Adán. ¿Cuál? Lo que contó desde Génesis 2, verso 4, parte B. Ahí empieza ese segundo documento y abarca todo el resto del 2 y el 3 y el 4 y la primera mitad del capítulo 5, verso 1. Olvídese de los números, tenga la perícopa, tenga la idea y vea la tablilla en el hebreo. Para esto yo quisiera pasar a los hermanos por lo menos 3 testigos arqueológicos de eruditos, conservadores en esta área, que yo no se los puedo citar aquí, y estamos sobre los hombros de las pesquisas de ellos, y esas obras se pueden conseguir en la biblioteca. El primer hermano, un arqueólogo conservador, que usted ve en su nombre en esos diccionarios bíblicos gruesos, llamado Douglas J. Weisman, o si quiere lo castellanizamos con W. Wiseman,
Wiseman, hombre sabio. Ese es D.J. Weisman. O sea, Douglas J. Wiseman, un arqueólogo. Él ha escrito varias obras, participado, es un gran erudito bíblico y uno de los mejores arqueólogos y más recomendables arqueólogos bíblicos. Él ha escrito muchísimos artículos. Él no solamente ha estudiado, sino que va a desenterrar las bibliotecas, las tablillas, y tiene una buena colección de tablillas, o sea, tenía cuando vivía. Y él escribió varias obras, y la que les recomiendo al respecto, que no está en español, pero no es muy voluminosa y sí es muy útil, es la obra Nuevos descubrimientos en Babilonia acerca del Génesis. Así se llama la obra de D.J. Wiseman. Y en esa obra él muestra el montón de tabletas de las tablillas arqueológicas de las ciudades antiguas, mostrando cómo era normal escribir esas historias y esas genealogías en la época antigua, incluso antediluviana, antes del diluvio. Y él demuestra cómo ese es el estilo normal de la escritura antigua, en tabletas, y cómo empezaba con un epílogo o epígrafe, y terminaba con un epílogo o colofón. Y él tenía varios de esos, ¿ve?, en su colección particular, desenterrados de la arqueología, mostrando que ese era el estilo normal de la antigüedad de escribir. Muchas cosas que tú no las entenderías si no entiendes la arqueología. O sea, las entiendes lo que dice, pero no sabrías por qué. Por ejemplo, ¿cómo fue que Sara no le podía dar a luz un hijo a Abraham? Entonces tomó a Agar para que Agar le diera el hijo en nombre de ella. Pues cuando lees el código de Hammurabi, que es el Amrafel que aparece en la Biblia, en Génesis 14, del cual se encontró un código donde están las leyes, donde él reinaba en la época de Abraham, lo que hizo Sara fue obedecer el código de Hammurabi. Hammurabi decía que si una mujer no le daba hijos a su esposo, debía tomar a su sierva y entregársela a su marido para que la sierva diera un hijo en nombre de ella, ya que ella era estéril y no le podía dar hijo. Y ese era el código de Hammurabi, esa era la ley que obligaba a las esposas estériles a entregarles su siervo a sus maridos para poder suscitar descendencia a sus maridos. O sea que cuando tú sabes que esa era la ley, que el que gobernaba en tiempo de Abraham era Hammurabi, que es Hamrafel, que viene de las mismas raíces semíticas, Hammurabi, Hamrafel. Ahí te das cuenta que lo que hizo Sara fue obedecer la ley del país, y le comprendes un poco más. Y muchas otras cosas culturales las entiendes cuando lees la documentación contemporánea a los patriarcas de la arqueología y descubres que ellos eran personas reales de su época. ¿Se da cuenta? Y ahora cuando viene y dice acá este documento que está en el Génesis que escribió Moisés, pero que Moisés cita sus fuentes, él nos está inventando la historia. Esa historia fue vivida y registrada por personas contemporáneas. Entonces dice, estas son, porque es plural, las relaciones de los cielos y la tierra. Otra, este es el libro de las relaciones de Adán. O sea, ¿cuál es el libro de las relaciones de Adán que editó Moisés, que incorporó y actualizó Moisés en el Génesis? Pues la tablilla que va desde Génesis 2, 4b hasta 5, 1a. Eso. Ese es el libro de las relaciones de Adán, editado y actualizado por Moisés, incorporado por Moisés por testigos oculares. ¿Quién? El propio Adán, porque ese es el libro de las relaciones de él.
Eso es lo que quiere decir Toledot. Después llegamos y vemos que desde Adán hasta Noé aparece una serie de descendientes, y que cuando Adán tenía tantos años engendró a tal, y que este tenía tantos y engendró al otro, y luego se murió a tal edad, y aparece todos aquellos hasta llegar a Noé, y empieza a contarnos lo que pasó ahí en la primera parte del capítulo 6, que necesitamos entenderla bien, especialmente para estos días, cuando las cosas vuelven a ser como fueron en los días de Noé. Entonces, desde el versículo 1, parte B, hasta el 6, 9, primera parte, esas son otras relaciones. Es una tercera tableta. Empieza así: el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios, de Elohim lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán. ¿Se da cuenta? El día en que fueron creados, y vivió Adán 130 años, engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, llamó su nombre Set, y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años, y engendró hijos e hijas. Ahí estamos leyendo la tercera tableta, el tercer Toledot, o las terceras relaciones. Y ahí empieza a contar los antepasados de Noé. Y llega hasta la época de Noé. Y Noé empieza a contar lo que pasó en la época de él, antes del diluvio. Entonces, cuando ya cuenta todo desde Adán hasta Noé, y lo que pasaba en los días de Noé, dice el 9.1, Hela Toledot Noha. O sea, estas son las relaciones de Noé. ¿Quién mejor que Noé para saber quién era su papá y su abuelo y su tatarabuelo? Porque Noé vivió 600 años. Cuando murió Matusalén, todavía Noé tenía 500 años y vivió 100 años después. Cuando nació Matusalén, todavía vivía Adán. Y pasaron casi 200 años, alrededor de 200 y tantos años, contemporáneos, el final de Adán y el principio de Matusalén. Si Adán le contaba la historia a Matusalén, Matusalén se la podía contar a Sem. Y Sem murió cuando todavía vivía Isaac. ¿Me entienden eso? Todavía estaba vivo Sem, cuando ya había nacido Isaac. Si tú le sigues con cuidado las genealogías, tantos años murió, nació. Así que aunque no se le hubiera contado Caín o Abel o Sed o ninguno, hubiera bastado el mismo Adán para contarle a Matusalén, porque fueron contemporáneos casi 200 años, Adán y Matusalén. Enoc le colocó ese nombre a su hijo, que en el original hebreo no es Matusalén, es Metuselah, que significa cuando éste muriere, el juicio vendrá. Y justamente el año en que murió Matusalén vino el diluvio, y mire la misericordia de Dios, el hombre que más vivió sobre la tierra fue Matusalén, Metuselah. ¿Por qué? Porque el día que él muriera, ese año sería el juicio. Y justamente cuando murió Matusalén, ese año vino el diluvio. Pero acuérdense que los 200 primeros años de la vida de Matusalén todavía vivía Adán. Vivían muchos otros y se habían multiplicado por todas partes, pero la línea de Dios no tuvo necesidad sino de 2 personas, aunque en ese interín hubieron otros tan importantes como Enoc.
Y el propio Noé tenía 500 años cuando murió Matusalén. O sea que Matusalén convivió 200 años con Adán y 500 con Noé y también con Sem, porque Sem nació antes del diluvio. Entonces, hermano, este capítulo 5, desde el verso 1, parte 2, y toda la primera parte del capítulo 6 hasta el verso 9a, es el documento llamado Toledot Noah, o sea, Hela Toledot Noah. Estas son las relaciones de Noé, sus antepasados, sus hijos, sus nietos, cuándo murió, cuándo nació, así como usted sabe cómo se llamaba su papá y su abuelo, y usted trata de saber de antes, y eso que ahora ellos ya están muertos, pero en esa época todavía estaban vivos. ¿Se da cuenta? Este tercer Toledot, las relaciones de Noé, son muy importantes para nosotras porque quien escribe esto es Noé. ¿Ve? O sea, lo tomó Moisés de las propias relaciones elaboradas, guardadas y transmitidas por el propio Noé, que pasaron a Sem. Y por Sem pudo pasar a Abraham, pasando incluso por encima de Eber y otros, hasta Isaac vivía Sem. Cuando Isaac ya había nacido, todavía estaba vivo Sem. Entonces luego llegamos a otro Toledot, que es el relato del diluvio. Y empieza a contarnos el diluvio todo el capítulo 7 y el capítulo 8, y llegamos al capítulo 9 y el primer versículo del capítulo 10, pero olvídese el versículo, o sea, del número. La primera frase del 10 es el final de un documento que relata todo el diluvio de parte de los que vivieron el diluvio. Mire cómo dice ese 10:1a. Hela Toledot Beni Noah. Estas son las relaciones de los hijos de Noé. Esa frase es el final del documento que acaba de pasar, así como sucedió con el primero, los cielos y la tierra, y lo cuenta al final. El libro de las relaciones de Adán, y lo cuenta al final. Las relaciones de Noé, y lo dice al final. Y ahora cuenta el diluvio y dice, estas son las relaciones de los hijos de Noé. ¿Quién mejor que los hijos de Noé para contarnos el diluvio? Tenemos la versión de los que vivieron el diluvio, no las posteriores de los sumerios o de los acadios o de los asirios, sino la de los que lo vivieron. ¿Ustedes me entienden, hermano? ¿Por qué es necesario detenerse en entender estos detallitos? ¿Quiénes vivieron el diluvio? ¿No fue Noé? ¿No fue sus 3 hijos y sus esposas? 8 personas. ¿Y qué es lo que está diciendo Moisés en el hebreo? Hela, esto que acabo de contarles, que viene desde el capítulo 6, el final, segunda parte, y el 7 y el 8 y el 9, que es donde cuenta todo el diluvio. Ahora que dice al final, Hela Toledot Beni Noah. Estas son las relaciones de los hijos de Noé. De ese documento fue el que Moisés incorporó en el Génesis, que se llama Bereshit, al principio. O sea que Moisés no se estaba inventando cosas, sino que él era el heredero de la sabiduría de los anteriores, incluso de la propia sabiduría, hasta del propio egipcio, de los egipcios. Él era más sabio que los egipcios, él era tenido por hijo de la hija de Faraón, pero él tenía la tradición mayor que la de los egipcios. Él prefería llamarse de su pueblo Israel que hijo de la hija de Faraón. La religión pagana de los egipcios es la de la masonería actual.
y de la nueva era, por eso Osiris y el ojo de Horus y todas esas cosas. Esa es la tradición de la serpiente, esa es la historia contada por el enemigo. Pero la historia contada por Dios, la línea de Dios, porque Él dijo que Él iba a poner enemistad entre dos simientes, dos líneas. La línea de Dios, que desemboca en la simiente de la mujer, que es Cristo, y la otra, que es la simiente de la serpiente. Y cada uno cuenta la historia desde su punto de vista. Una vez yo llegué a la frontera de Ecuador con Perú. Mientras estaba en el Ecuador, el mapa de Ecuador contenía un pedazo del Amazonas que no contenía el mapa de Perú. El mapa de Perú tenía la parte de Amazonas en Perú y Ecuador tenía esa parte del Amazonas en Ecuador. En Ecuador decían que eso era de Ecuador y en Perú decían que era de Perú. O sea, habían dos versiones porque había una guerra. En Ecuador decían esto es nuestro y en su mapa lo ponían. Y Perú decían no, ese es nuestro y en el mapa de ellos lo ponían. O sea que cada uno cuenta la historia de la guerra desde su propio bando. Y Dios nos cuenta, como Él dijo que Él fue el primero en enseñar estas cosas antiguas a Sión, el capítulo donde está ese versículo que fue leído, y ahí está toda esa historia. Pero claro que los otros, la simiente de la serpiente, los que siguen a Satanás y sus cabezas, como la de Egipto, como la de Asiria, como la de Babilonia y la de Persia y la de Grecia y la de Roma, que es el paganismo antiguo que viene desde Nimrod y los sumerios, porque el nombre de Sumeria era Nimmarad, que es lo mismo que Nimrod, que no era ni siquiera un imperio, sino ciudades que guerreaban entre sí, ciudades-estados. Y de Sumeria pasó la versión pagana, politeísta, de Nimrod. Pasó a los acadios y a Babel, que también la fue restaurada por Nimrod, aunque la Babel antigua existía antes del diluvio. Pero fue restaurada por Nimrod, fundada en un sentido de restaurarla, de recuperarla después del diluvio. Y de Babel pasó todo eso para Egipto. Y en Egipto surgieron los órficos de un profeta pagano llamado Orfeo. Y Orfeo tomó la religión de Nimrod babilónica que llegó a Egipto. Fueron cambiando los nombres de la mujer de Nimrod, Semiramis, que llegó a ser Isis, Istar, Astarot, Astarte, Ator, Amaterasu, y así fue llamándose en las distintas llamadas mitologías, y así pasó al paganismo. Y luego un discípulo de Orfeo llevó la religión de Orfeo de Egipto, la llevó para Grecia, y ahora se llama Afrodita en Grecia, o le llaman Venus, así después en Roma. ¿Ve? Entonces la religión pagana fue pasando desde los sumerios a los acadios, a los babilonios, a los egipcios, a los griegos, a los romanos, a los celtas, y de ahí viene el paganismo, y también muchas de esas cosas vino a América precolombina. Y hasta muchos nombres son parecidos y maneras, de la manera de enterrar a los muertos y muchos otros entes culturales. Entonces, la línea de la serpiente es la línea del paganismo, y eso es la llamada nueva era, que es la vieja era de nuevo, el neopaganismo. Eso es la línea de la serpiente, las cabezas del dragón y los imperios de las bestias hasta el anticristo, donde se junta toda la religión antigua y la política y las ideologías en la bestia y el falso profeta, el sistema del anticristo, la gran ramera, madre de todas las rameras, que se asienta sobre 7 montes, que no son solo los montes palatinos de Roma, donde está el Vaticano, porque son también los 7 reyes de los imperios anteriores, 5 que fueron antes de Roma, uno que era en Roma, otro que vendría, que eran los cuernos que le saldrían a Roma, que es la Unión Europea, y el 8º que saldría de entre ellos, que es el anticristo.
Pero antes de Roma habían 5, los griegos, los medopersas, los babilonios, los asirios y los egipcios. Entonces, hermano, ahí nos damos cuenta que sobre esas 7 montes, que son esos 7 reyes, que son esos 7 imperios, es donde se sienta esa mujer que se llama el misterio de Babilonia, que es la religión falsa, que ahora se reúnen todos juntos, hasta con los mismos ropas de la antigüedad. El misterio de Babilonia. Pero la esposa sigue otra línea, sigue la línea del Cordero, ¿ve? La línea de Adán recibiendo la redención, la línea de Abel, la línea de Set, la línea de Enos que comenzó a invocar al Señor, la línea de el Enoc de Adán, 7º desde Adán, la línea de Noé, la línea de Sem, la línea de Abraham, Isaac, Jacob, el remanente de Israel, hasta llegar al Mesías por la línea de Judá, porque los otros se fueron metiendo con los demás. Y esa guerra espiritual, religiosa, filosófica, cultural, está presente a lo largo de toda la historia, y la parte más cruenta de esa guerra es la nuestra, porque estamos en los primordios del Armagedón. Esa enemistad que puso Dios entre esas 2 líneas llega hasta hoy. Solo que en esa enemistad participan no solamente los seres humanos, sino también los espíritus que están detrás del velo. Tanto los fieles a Dios participan de nuestra parte, como los rebeldes a Dios participan de parte de Satanás. Pero tengo que decirles algo. También participan criaturas híbridas, interdimensionales, que son parte de la dimensión maligna y parte de la dimensión actual, que son los Min-Nefilín, como se le llama en la Biblia, la simiente de los Nefilín, que pertenecen a los 2 mundos. Y que aparecen en la Biblia no solo antes, sino también después del diluvio, y que continúan a lo largo de la historia, y hoy los que dirigen el mundo y el gobierno mundial dicen ser los herederos de ellos, y tienen relaciones con ellos en sus cultos satánicos, y de ellos reciben instrucciones para la globalización. Entonces, por eso, para comprender la actualidad, que es como en los días de Noé y como en los días de Lot, tenemos que entender bien este asunto de los Toledot, y me detuve en lo de los Toledot para que usted vea la antigüedad de las relaciones de Noé, para ver esa antigüedad y esa autoridad sobre las versiones de Nimrod y de los sumerios y de los Anunnaki, que son los Nefilín, pero que las naciones paganas tienen por dioses, y por eso empezó a leer de los dioses que no sirven para nada, que son los demonios y sus asociados. Eso es parte de la guerra en la cual estamos involucrados, solo que el Señor nos va preparando primero con peleitas chiquitas, así con los testigos de Jehová, con los mormones, pero después nos toca con los personajes estos interdimensionales. Y esa guerra no está por venir, esa guerra ya está en andamiento. Entonces hay que ir entendiendo las herramientas que nos da la Biblia, Entonces por eso les dije que aunque vaya despacio, voy rapidísimo. Otro hermano que nos habla de esto de los Toledot es el hermano R.K. Harrison, Ronald Kenneth Harrison. Ha publicado en español 5 volúmenes de historia del Antiguo Testamento, un volumen sobre la Torá, otro sobre los profetas, en fin, 5 volúmenes. Y en uno de esos volúmenes, que habla sobre el Génesis, entra en este asunto de los Toledot sobre los hombros de nuestro hermano Weizmann,
Entonces, esa bibliografía les enriquece lo que yo aquí estoy diciendo, como una antorcha que viene de la línea de la mujer, que va pasando del hermano Weizmann al hermano Harrison, y esas obras, documentación está muy bien explicada para que quieran tenerla. Y voy a citarles otro hermano, y vamos a usar las investigaciones del hermano Arthur Kunstance, como si fuera Constanza o Constancia, Kunstance, ¿no? El hermano Albert Kunstance. Él tiene una obra sobre la tabla de las naciones, o sea, el capítulo 10, que es el Toledot Shem, o sea, las relaciones de Sem. Después de las relaciones de Noé, donde está el capítulo 6 que vamos a repasar, donde habla por primera vez, pero no por única vez, de los Nefilim, es en las relaciones del propio Noé, que viene de antes del diluvio. Luego el diluvio es contado por los Bení Noah, los hijos de Noé. Por eso se le llama así. Estas son las relaciones de los hijos de Noé. Y lo dice al final de relatar el diluvio. O sea que los que escriben del diluvio no es Moisés solamente. Fue los hijos de Noé que pasaron por el arca los que cuentan y relatan la historia del diluvio, que después la incorpora Moisés en Génesis. Y hay otras historias del diluvio que han sobrevivido cantidades, porque el diluvio lo vivieron la humanidad primigenia que sobrevivió al diluvio. Y tú puedes leer del diluvio entre los egipcios, los babilonios, hasta entre los guaraníes. Porque Noé se llamaba Tamandaré entre los guaraníes, que es el sobreviviente del diluvio. Oigo a propósito que aquí hay hermanos tanto de Brasil como de Paraguay, donde se conoce la historia de Tamandaré. Pero los testigos oculares fueron los hijos de Noé. Los que relataron la historia fueron los hijos mismos de Noé, Sem, Can y Jafet. Ellos son la base de esos capítulos de Génesis. Muy distinto a la versión sumeria, donde dice que el arca era cuadrada y un poco llena de mitologías. En cambio, aquí está una historia de testigos oculares. Y ahí es donde está el inicio del relato acerca de los Nefilim, que es la versión de Dios inspirada por su espíritu y registrada en su libro, que es la versión que quieren contradecir la línea de la serpiente o la reinterpretación de los llamados Anunnaki, de los sumerios, que está saliendo hoy con el asunto de la nueva era, y David Hay y Zacarías Sitchin y un montón de escritores satanistas y anticristianos. Pero es la que está circulando en internet, menospreciando la de los patriarcas y la de Moisés, y utilizando la alta crítica modernista, negándole la autoría del Antiguo Testamento, de la Torá, a Moisés. Pero Moisés mismo está citando bibliografía y estamos indicando esa bibliografía. Miren otra bibliografía después. En el capítulo 10 empieza y dice, los hijos de Jafet, desde el verso 2, ¿no? Los hijos que nacieron después del diluvio, a Noé, Sem, Can y Jafet. Y no te empiezan mencionando los de Jafet. Y ahora llega todo el capítulo 10, desde la parte B del 1, verso 1, y luego viene el capítulo 11 hasta el 10, 1. Y dice, Gela Toledot Sem, o sea, está dando su bibliografía. Estas son las relaciones de Sem. ¿Cómo Moisés iba a conocer cómo pasaron los del diluvio al otro lado? Porque Sem hizo sus relaciones.
Él sabía quiénes eran los antepasados de tal y de cual y cómo se fueron multiplicando. Si usted lee con cuidado el capítulo 10 y el 11, la primera parte de la Torre de Babel, que es el contenido de las relaciones de Sem, que vivió en esa época, si usted lo lee con cuidado, usted se va a dar cuenta que el que escribió ese libro vivía en esa época por ciertos detallitos. Y yo quiero llamarle la atención a esos detallitos. Pongan atención a los detallitos. Miren, vamos a abrir ahí el capítulo 10 y vamos a leer el versículo 19. Y fue el territorio de los cananeos desde Sidón en dirección a Gerar hasta Gaza y en dirección de Sodoma, Gomorra, Adma y Seboín hasta Laza. Usted se da cuenta que está citando como en pie, igual que los demás, a Gomorra, Sodoma, Adma y Seboín, que fueron destruidos en día de Abraham, y aquí los está citando como si todavía estuvieran en pie, en dirección a Sodoma y Adma y Seboín y Sedar, como ciudades actuales. Cuando vivía Sem, todavía no había sido destruido estas 5 ciudades que eran 5, una fue perdonada, Zoar, y quedaron 4 destruidas. Pero aquí las está citando como diciendo, bueno, tales viven en tal parte y tales en tal y tales en tal, y no las menciona como destruidas, sino como en pie. En el tiempo de Sem estaban en pie, porque recién en el 19 de Génesis fueron destruidas. O sea que aunque Moisés copió este documento después de Abraham, Sem lo escribe, porque estas son las relaciones de Sem. ¿Se da cuenta? Y miren otro detalle más. Pasamos un poquito al verso 21 y luego al 25. También le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet. Los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfaxad, Lux y Aram. Los hijos de Aram, Uz, Hul, Geter y Mas. Arfaxad engendró a Sal y Sal engendró a Eber. Y a Eber nacieron 2 hijos. El nombre del uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano Joctán. Y Joctán engendró a Almohad, Seleb, Hazar Mabed, Gera, Adoram, Usal, Dicla, Obal, Abimael, Seba, Ofir, Ávila y Jobab. Todos estos fueron hijos de Joctán. Y la tierra en que habitaron fue desde Mesa en dirección de Sefar hasta la región montañosa del oriente. Estos fueron los hijos de Sem por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Estas son las naciones de los hijos de Noé por sus descendencias, en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Y después cuenta la Torre de Babel, y no mencionó nada de los descendientes de Peleg. ¿No le parece muy raro que, siendo el personaje del Antiguo Testamento, padre de la fe, Abraham, y siendo Abraham descendiente de Peleg, Sem se ponga a contar la genealogía de su hermano Joctán y no diga nada de Peleg, siendo que Peleg era el antecedente de Abraham? Por lo visto, cuando estas noticias se escribieron en esta genealogía, todavía Abraham no era una persona tan famosa como es hoy. Porque fíjate que si se cuenta la historia de David es por causa de Jesús. ¿Y cómo es que aquí el documento llamado por Moisés Relaciones de Sem
Está diciendo todavía casi que están en pie las ciudades de Sodoma y de Gomorra y de Adma y de Zeboín, como si existieran. Está diciendo que es en dirección para allá y estos viven acá y allá, todas como estando en pie en la época de Sem. Y ahora cuenta cuáles eran los descendientes que tuvo el hermano de Peleg, pero a Peleg no lo menciona, que fue el antepasado de Abraham. O sea que parece que todavía no tenía conciencia de la importancia que iba a tener Abraham, o todavía no lo sabía. Ustedes se dan cuenta, esos son detallitos que aparecen en un documento antiguo que te dan señales de su antigüedad. Amén, hermanos. ¿Qué horas son? ¿Qué horas? 11:30. Entonces, vamos a descansar un poco y ahora sí nos vamos a meter en el Toledot Sem, con detalles y en sus implicaciones. Esto todo era necesario para que ustedes vieran la antigüedad de los Toledot que usa Moisés, y que los que narran esas historias son los que la vivieron. Y lo que Moisés hace es incorporar eso. Y eso viene antes del diluvio. Pero Nimrod y los sumerios y la historia desde el punto de vista de los ángeles caídos, los nefilín que los sumerios llamaban Anunnaki, es una historia posterior y mentirosa para llevar el agua al molino de ellos. Y es la base del hermetismo, del ocultismo, de la masonería y de la línea de la serpiente, de los Illuminati, de los satanistas. Entonces, esto necesitábamos conocerlo. Algunos quieren negarle a Moisés la autoría, pero los hermanos bibliólogos conservadores lo han demostrado claramente. Y les recomiendo esos libros citados en la bibliografía de los que les mencioné. Preliminares, una exégesis cosmogónica, al principio, relaciones de los cielos y la tierra, que introduce Génesis en lo bibliológico con bibliografía, y aproximación a crónicas, que también tiene bibliografía, los que quieran enriquecer esto que hasta hoy apenas estamos introduciendo. Ahora apenas vamos a comenzar a estudiar el Toledot de Sem y sus relaciones. Entonces, hermanos, vamos a descansar, vamos a tomar un cafecito, respirar, ir al baño y después volvemos para seguir, que realmente apenas ahora vamos a comenzar la exégesis. Hasta aquí era la bibliología.